días chicos, espero se encuentren bien, bendecidos por el Señor. En el día de hoy estudiaremos las funciones cuadráticas. Enunciaremos algunos campos de acción, caracterización y su gráfica. Entre los tantos campos de acción de una función cuadrática podemos encontrar la descripción de trayectorias. Un ejemplo claro es como podemos observar en la imagen que se pueden emplear funciones cuadráticas para describir un lanzamiento de falta en el fútbol, saber la altura máxima alcanzada por la pelota y la distancia recorrida por la misma. Una función cuadrática tiene forma de un polinomio de grado 2. Recordar que un polinomio de grado 2 es aquel donde el máximo exponente que aparece es el 2. Y dicho polinomio puede estar completo, es decir, tener los tres términos o puede que no. La función cuadrática está descrita por una ecuación general, que es la que observamos aquí, x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales cualquiera. Cuando decíamos que podía estar completa o no, pues hacemos referencia de que puede que estén los tres términos como pueden que no, pero es indispensable que nunca pueda hacer falta el término que se encuentra elevado al cuadrado. Por lo tanto, a siempre tiene que ser distinta de 0. b y c puede ser 0, pero a nunca puede ser 0. Entonces, puede hacer falta cualquier término excepto a. En cuanto al dominio de una función cuadrática, cabe resaltar que el dominio son todos los reales. Implica de que la variable se puede reemplazar por cualquier número que pertenezca a dicho conjunto. En el rango, o para tener en cuenta, el rango está condicionado de dos aspectos. Primero, del valor de a. Recuerden que es el coeficiente de la variable que está elevado al cuadrado. Y del valor del vértice respecto a la coordenada de y. Entonces, el rango va a verse condicionado por esos dos valores. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Una parábola es una curva que tiene forma parecida a una U. Esa parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor que tome esta A. Si esa A es mayor que 0, es decir, positiva, hablamos de una curva que abre hacia arriba, pero si esa A es menor que 0, es decir, negativa, hablamos de una curva que abre hacia abajo. Para realizar un estudio de las funciones cuadráticas es indispensable conocer elementos propios de su gráfica, como son el vértice, los intersectos con el eje X o raíces y el intersecto con el eje Y. Para hallar cada uno de esos elementos, pues podemos observar que existen unas fórmulas que nos van a permitir determinarlos de una manera mucho más sencilla. Pero, ¿cómo graficar una función cuadrática? Recomiendo que para graficar una función cuadrática llevemos a cabo estos tres pasos. Primero, pues hallar los elementos propios de la parábola mencionados anteriormente, vértices e intersectos. Segundo, luego de haber hallado esos elementos, ubicarlos en el plano cartesiano. Y tercero, unir esos puntos ubicados en el plano cartesiano, teniendo en cuenta de que como es una parábola, pues su forma va a ser muy parecida a una U. Para entender mucho mejor pues lo anteriormente mencionado, pues vamos con un ejemplo. Realice la caracterización gráfica de la función dada. Chicos, lo primero que debemos tener presente en este tipo de situaciones es que hay que identificar primero si estamos hablando o no de una función cuadrática. Para ello, pues, en este ejercicio en particular nos damos cuenta que aparece la variable elevada al cuadrado, es el máximo exponente, por lo tanto estamos hablando de una función cuadrática y tiene forma de un polinomio. Lo segundo es identificar los coeficientes de los términos de dicha función cuadrática, es decir, cuando hablamos de la ecuación general, identificar a b y a c. En este caso a es 1, que es el coeficiente de la variable que está elevada al cuadrado, b es menos 3 y c es menos 6. C se conoce como el término independiente, es decir, aquel que no se ve afectada por la variable. Entonces el dominio de esta función son todos los números reales, porque es una función cuadrática. En este caso, como a es 1, es mayor que 0, entonces la función abre hacia arriba, el vértice sería un mínimo, y recuerden que para hallar el rango, pues tenemos que tener presente el valor de a y también el valor del vértice respecto a y. Pero para poder hallar el valor del vértice respecto a y, primero ubicamos el valor del vértice respecto a la coordenada x. Para eso aplicamos la fórmula que observamos aquí, menos b sobre 2a. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como inicialmente habíamos identificado el valor de a, de b y c, reemplazamos en la fórmula y obtenemos que el valor de la coordenada de x respecto al vértice es de 3 medios.
Para hallar el valor de la coordenada del vértice respecto al eje Y, tenemos que reemplazar ese valor que acabamos de hallar en la función original, es decir, reemplazar esta x por 3 medios. Y al momento de reemplazar esa x por 3 medios, pues obtenemos que el valor de y respecto al vértice es de menos 33 cuartos, es decir, menos 8,25. La coordenada del vértice respecto al eje x y respecto al eje y forman lo que se llama vértice de la parábola. Entonces tenemos el vértice en el punto de coordenadas 3 medios, menos 33 cuartos. Pero cuando ya conocemos esta coordenada del vértice respecto a y, podemos decir que el rango de la función es el intervalo que va de menos 33 cuartos, que es este mismo valor, hacia el infinito positivo. ¿Y por qué hacia el infinito positivo? Porque es una parábola que abre hacia arriba. Para hallar el intersecto con el eje y, pues simplemente aplicamos fórmula 0,c, ya sabemos que c es menos 6, por lo tanto queda 0,-6. Y para hallar los intersectos o raíces con el eje x, pues tenemos que aplicar fórmula general. Bueno, tenemos, no es una obligación realmente. Ustedes pueden aplicar también el método de factorización, pero el trabajar con los chicos, pues le muestra a uno que para ellos es mucho más sencillo aplicar fórmula general, por eso vamos a aplicar fórmula general para entender un poco mejor este ejercicio. Entonces, en la fórmula general, pues lo único que tenemos que hacer es reemplazar esos valores que anteriormente habíamos identificado, el valor de a, de b y c. Reemplazamos valores, primero resolvemos lo que está dentro de la raíz, esas operaciones, y luego al llegar a este punto nos damos cuenta que tenemos un más o menos, que es propio de la fórmula. Ese más o menos es porque estamos hablando de un polinomio de grado 2, y un polinomio de grado 2 probablemente cuando se transforma en una ecuación, pues nos plantea o nos lleva a que estaríamos hablando de dos posibles soluciones reales. Hablo de posibles soluciones, de dos posibles soluciones, porque tal vez solamente sea una solución real, o puede que no haya ninguna solución real. Entonces, una solución cuando utilizamos el más, una solución cuando utilizamos el menos. Y encontramos que los intersectos con el eje x, teniendo en cuenta nuestra función original, en este caso son 4,37 y menos 1,37. Entonces, como habíamos dicho, para graficar, pues lo primero que tenemos que hacer es hallar lo que conocemos como elementos de una parábola, que es lo que acabamos de hacer, y luego ubicar esos puntos en el plano cartesiano. En este plano cartesiano A es el vértice, C y B son los intersectos con el eje X, y D es el intersecto con el eje Y. Luego de haber ubicado estos puntos en el plano cartesiano, recuerden que la idea es unirlo teniendo en cuenta de que es una parábola y debe tener forma de U. Hasta aquí pues el video del día de hoy, chicos. Nos vemos en el próximo. Chao.